No nosotros, sino tú. El odio es una emoción muy emocionante. Te odio tanto que creo que me voy a morir. Cariño. Glenn Ford fue una vez la cara dorada de Hollywood entre las décadas de 1940 y 1960. Con más de 100 papeles a lo largo de 5 décadas, compartió la pantalla con Marlon Brando, Bette Davis y Rita Hayworth y se convirtió en la estrella número 1 de taquilla en 1958. Pero si solo ves la gloria, nunca verás realmente al hombre que fue. A lo largo de su vida, Glenn amó a una mujer hasta su último aliento, pero nunca se casó con ella. Tuvo un hijo, pero lo abandonó durante casi medio siglo. Se casó 4 veces. Tuvo romances con cientos de estrellas, pero al final, su hijo tuvo que recurrir a los tribunales para impedir que una enfermera ordenara no reanimar su cama de hospital. Tuvo actuaciones icónicas en Gilda, The Big Heat y Blackboard Jungle, pero murió en silencio, solo, en una habitación de hospital que a nadie parecía importarle. Glenn Ford no era un mal hombre, pero no era el tipo de hombre que todos desearían como padre, esposo o amante. Y fue precisamente eso, sus contradicciones internas, sus errores irreversibles, lo que lo convirtió en una de las figuras más trágicas y complejas de la historia de Hollywood, una leyenda que no habló hasta que su hijo lo puso todo por escrito. Glenn Ford nació el 1 de mayo de 1916 en Portneuf, Quebec, Canadá, con un nombre largo y formal, William Samuel Newton Ford. La sangre que corría por sus venas era de todo menos común. Su padre era primo del primer ministro de Canadá, Sir John Macdonald, mientras que su madre descendía de Martin Van Buren, 8º presidente de los Estados Unidos. Desde su nacimiento, Glenn se debatía entre dos mundos, uno arraigado en la tradición y el estatus, el otro persiguiendo sueños más allá de las fronteras. En 1924, cuando Glenn tenía tan solo 8 años, su familia abandonó Canadá y se estableció en Santa Mónica, California, una decisión que marcaría el resto de su vida. Allí, bajo el sol dorado de la costa del Pacífico, el niño canadiense pisó por primera vez el escenario. En las obras de teatro de la preparatoria Santa Mónica, Glenn sintió por primera vez la atracción de convertirse en otra persona, de vivir la historia de otra persona, y quizás desde ese momento, también aprendió a ocultar la suya. Tras graduarse en 1934, Glenn se unió a pequeños grupos de teatro en la costa oeste. No tenía dinero, pero tenía las manos de un obrero. Cuando no actuaba, trabajaba como electricista, albañil. Aprendió carpintería y arregló la casa familiar. Su padre, un severo ejecutivo ferroviario, insistió en que aprendiera un oficio, por si acaso Hollywood no lo necesitaba. Lo que nadie predijo fue que Hollywood sí necesitaba a Glenn Ford, no solo al hombre real, sino a la imagen del hombre ideal en el que el público quería creer. En 1937, audicionó para 20th Century Fox, pero fue rechazado. Un año después, fracasó de nuevo, pero no se rindió. Entonces llegó Columbia Pictures, convirtiendo el nombre Glenn Ford, originario de un pequeño pueblo canadiense, en un símbolo de la gran pantalla estadounidense. En 1939, Glenn Ford firmó oficialmente un contrato a largo plazo con Columbia Pictures, una decisión audaz pero calculada por parte del director del estudio, Harry Cohn. En lugar de comprar estrellas de otros estudios como lo había hecho antes, Cohn decidió cultivar la propia generación de actores de Columbia. Glenn fue elegido, junto con otro nombre, William Holden. Harry Cohn declaró sin rodeos: uno lo logrará, al otro lo devorarán vivo. Lo que no esperaba era que ambos se hicieran amigos íntimos y alcanzaran el estrellato juntos. El primer papel protagónico de Glenn llegó en la película Cielo con una cerca de alambre de púas, pero no fue un comienzo fácil. El director Ricardo Cortés se burló abiertamente de él en el set, llamándolo pésimo actor y jurando no volver a trabajar con él. Años después, Glenn se lo encontró en un restaurante y casi le da un puñetazo, con el viejo rencor aún vivo. Pero Hollywood es un lugar donde un solo logro puede cambiarlo todo. Y para Glenn Ford, ese momento llegó en 1946, cuando él y Rita Hayworth se convirtieron en leyenda del cine con la película Gilda. Rita era el símbolo sexual de su época. Glenn, con su estilo discreto y sobrio, era el contrapeso perfecto. Aunque la mayor parte de la atención recaía en Rita, la actuación de Glenn dejó una huella imborrable en el público. A partir de esa película,
Ambos iniciaron una relación ambigua y evocadora que se extendería durante 4 décadas. Después de Gilda, la carrera de Glenn despegó. Apareció en una serie de películas clásicas. The Big Heat, 1953. Como Detective Negro, papel que le valió una nominación al Oscar. Blackboard Jungle, 1955. Como profesor en una escuela caótica junto a Sidney Poitier, pionero del género de los dramas educativos. Tea House of the August Moon, 1956. Una comedia satírica con Marlon Brando. 310 to Yuma, 1957, y Cowboy, 1958, consolidando su talento en el género western gracias a su destreza en la equitación y el tiro. En 1958, Glenn Ford se convirtió en la estrella número 1 de taquilla en Estados Unidos, un honor poco común para un actor que evitó la extravagancia y los grandes escándalos, y siempre mantuvo una presencia serena y discreta. La década de 1960 trajo una mezcla de películas de calidad, pero Glenn mantuvo su rumbo con papeles en Cimarrón, 1960, El cortejo del padre de Eddie, 1963, The Rounders, 1965, y Un cielo con pistola, 1969. A medida que el cine perdía protagonismo, se pasó a la televisión, cosechando un éxito continuo con series como Cates County, The Family, Holvac y Once an Eagle a lo largo de la década de 1970. Su último momento cumbre en el cine llegó con un breve pero emotivo cameo, Jonathan Kent, el padre adoptivo de Superman, en Superman, la película, 1978. Sin diálogos complejos, sin gestos grandilocuentes, solo una mirada, y una vez más, Glenn llegó al corazón del público, encarnando la firmeza, la gracia y una compasión serena. En sus últimos años, interpretó algunos papeles menores, como en El Día del Asesino, 1979, pero todos lo entendieron. La época dorada de Glenn Ford había pasado, y ante él se extendían las sombras de lo irredento. La mujer que amó, el hijo que una vez abandonó y el yo que nunca perdonó del todo. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, muchas estrellas decidieron servir a su país vendiendo bonos de guerra o actuando para las tropas. Glenn Ford hizo lo mismo, hasta que un día, en el rodaje de Destroyer, 1943, le dijo de repente al director, «No puedo seguir interpretando solo a un soldado», y con eso, se presentó voluntario a la reserva del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. La decisión conmocionó a Hollywood. Harry Cohn, director de Columbia Pictures, estaba furioso. Estaba en pleno proceso de convertir a Glenn en la estrella principal del estudio. Pero Glenn decidió ir. Quería ser soldado. No solo fingir serlo en la pantalla. Sin embargo, la vida no le dio un arco heroico completo. Tras ser asignado a la División de Relaciones Públicas del Cuerpo de Marines, Glenn pronto enfrentó graves problemas de salud. Los médicos descubrieron que tenía una úlcera duodenal, una afección que le causaba un dolor intenso y lo obligó a permanecer 5 meses en el hospital, lo que lo incapacitó para el despliegue. Para alguien que anhelaba profundamente demostrar su verdadero valor, fue una decepción silenciosa de la que nunca habló. Tras ser dado de baja en 1944, regresó al cine, pero aunque nunca entró en combate, Glenn Ford siempre se enorgulleció de haber servido. Continuó en la Reserva Naval, alcanzando finalmente el rango de teniente comandante, y se le asignaron responsabilidades en medios militares y difusión cultural. Casi medio siglo después, en 1992, Glenn recibió la Legión de Honor del gobierno francés, su máximo reconocimiento, por ayudar a los civiles que huían de los nazis durante la guerra, no con un arma, sino a través de su imagen, su espíritu y su apego a la justicia mediante películas, giras benéficas y labor humanitaria en los años de posguerra. Puede que no haya disparado un arma en combate, pero Glenn Ford llevó consigo ese código de soldado el resto de su vida. Tranquilo, responsable y, a veces, demasiado solitario para pedir ayuda. Pero aunque los militares lo reconocían como un militar dedicado en su vida personal, era un hombre que no podía aferrarse a nadie. Su brillo inspiraba admiración, pero ese mismo brillo también alejaba a sus seres queridos. Y eso marcó el comienzo de otra tragedia, silenciosa, duradera y más profunda que cualquier campo de batalla, el amor.
el matrimonio y un vínculo paterno-filial que nunca sanó del todo. En 1940, Glenn Ford protagonizó por primera vez, junto a una cautivadora joven actriz, la película La Dama en Cuestión. Se llamaba Rita Hayworth. En aquel entonces, ninguna de las dos era famosa. Ambas apenas empezaban sus carreras, pero entre ellas había algo más que la actuación. Una química natural, una electricidad cinematográfica que se reflejaba en las miradas y permanecía en silencio en la pantalla. 6 años después, cuando se reencontraron en Gilda, en 1946, ambos habían madurado, tanto en talento como en emoción. Gilda se convirtió en leyenda, y entre ellos comenzó un amor sin nombre. Glenn dijo una vez, nunca vi Gilda como una película, era un recuerdo. Y Rita, rodeada de fama y soledad, encontró en Glenn algo que siempre le había faltado, una protección silenciosa. Pero el momento oportuno se lo impidió. Cuando Glenn era soltero, Rita estaba casada con Edward Judson. Cuando Rita se divorció, Glenn ya se había casado con Eleanor Powell. Después se casaron con Orson Welles y el príncipe Ali Khan. Siempre estaban desfasados, pero nunca dejaron de reencontrarse. Cuando Rita vivía en su casa de Beverly Hills con su entonces esposo, el guionista James Hill, le contó a Glenn que el terreno de al lado acababa de salir a la venta. Glenn no lo dudó. La compró y construyó una casa nueva, a pocos pasos del muro del patio trasero de Rita. Y entonces, justo un día después de que Glenn se mudara, Rita pidió el divorcio. Nadie dijo una palabra, pero todo quedó claro. Glenn instaló una pequeña puerta en la cerca trasera para que Rita pudiera cruzarla en cualquier momento sin que la prensa se enterara. Desayunaban juntos, tomaban el sol junto a la piscina de Glenn y vivían como amantes anónimos en el corazón de Hollywood. En 1972, Rita bromeó con la prensa. Glenn es el mejor vecino que una mujer podría desear. Pero tras esa sonrisa se escondía una verdad más profunda. Eran todo el uno para el otro, pero nunca realmente el uno para el otro. Durante las décadas siguientes, a través de innumerables aventuras amorosas, Glenn Ford nunca olvidó a Rita. Dijo que todas sus películas favoritas eran las suyas y que la amaba profundamente. Siempre. Para 1981, Rita empezó a perder la memoria. Los médicos le diagnosticaron Alzheimer precoz, símbolo de la belleza y la vivacidad de Hollywood. Poco a poco lo olvidaba todo, incluso a sí misma. Glenn no se marchó, la apoyó en silencio y la cuidó durante sus últimos momentos. Cuando Rita falleció en 1987 a los 68 años, Glenn fue uno de los portadores del féretro, caminando lentamente detrás de su ataúd. Sin palabras, sin lágrimas, pero todos lo sabían. Dentro de él, un océano silencioso se rompía. Nadie supo nunca con exactitud qué pasó entre ellos durante esos 40 años. Nunca se casaron, nunca vivieron bajo el mismo techo, pero nunca estuvieron realmente separados. Una parte de ella siempre vivirá en mí, dijo Glenn en un documental sobre la vida de Rita Hayworth. Y para el público, quizás esa fue la historia de amor más hermosa y triste que Hollywood haya mantenido oculta. Si Rita Hayworth fue la mujer con la que Glenn Ford nunca se casó, pero amó con todo su corazón, entonces Eleanor Powell fue la mujer con la que se casó, pero nunca amó de verdad. En 1943, en una fiesta para recaudar fondos para bonos de guerra, Glenn, entonces en el ejército, conoció a Eleanor, la reina del claqué en Hollywood, una mujer que en su día eclipsó incluso a sus coprotagonistas en los grandes musicales de la MGM. Su fuerza, gracia y abnegación cautivaron a Glenn. Menos de un año después, se casaron. Él seguía viviendo con su madre y ella con la suya. Tras la boda, se mudaron a una mansión de 22 habitaciones en Beverly Hills, símbolo del ascenso de Glenn desde la clase trabajadora y también el lugar donde Eleanor culminó su carrera artística. A los 33 años, en la cima de su fama, renunció al escenario, al público y a los aplausos para convertirse en la esposa de Glenn Ford y madre de su único hijo, Peter, nacido en 1945. Pero para Glenn, que entonces entraba en la edad dorada de su carrera, su devoción no fue suficiente para mantenerlo con los pies en la tierra. Mientras Eleanor se entregaba por completo a su familia, Glenn se vio envuelto en una serie de aventuras extramatrimoniales, desde coprotagonistas en el set hasta romances fugaces. Nadie conoce la cifra exacta, pero según Peter Ford,
Su padre grabó más de 140 conversaciones privadas con varias estrellas de Hollywood, como Judy Garland, Marilyn Monroe, Joan Crawford y Geraldine Brooks. No hubo peleas violentas ni crisis nerviosas en público, pero lo que más dolió a Eleanor fue la prolongada e inexplicable frialdad. En esa imponente casa de 3 pisos, vivían en mundos silenciosos y separados. Eleanor vivía arriba, Glenn se alojaba en la planta baja. Su hijo Peter vivía en el centro, con su abuela Hannah, una familia de 3 bajo el mismo techo, pero sin contacto con el mundo del otro. Peter recordaría más tarde: mi padre no me abrazaba ni hablaba con mi madre, solo aparecía cuando tenía que hacerlo y luego desaparecía. Tras 16 años de un matrimonio que no era realmente un matrimonio, Eleanor solicitó el divorcio discretamente en 1959, justo cuando Peter cumplía 14 años. Glenn firmó los papeles sin oponer resistencia. Eleanor se llevó a su hijo con ella, pero nunca el corazón del hombre por el que una vez había dado el mundo. Durante los siguientes 23 años, Eleanor nunca volvió a casarse ni amó a nadie más. Se dedicó discretamente a la caridad, criando a su hijo y participando en labores religiosas, como si el resto de su vida la dedicara a expiar un amor que llegó en el momento equivocado con el hombre equivocado. Cuando falleció de cáncer en 1982, sus cenizas fueron depositadas en una sencilla urna de latón en el cementerio Hollywood Forever. Sin gran ceremonia ni presencia mediática, solo Peter estaba allí, el chico al que una vez llamó su única razón para seguir adelante. Glenn no asistió al funeral. Quizás estaba demasiado ocupado, o quizás no supo cómo afrontarlo. Entre los cientos de mujeres que pasaron por la vida de Glenn Ford, solo una niña llevaba su nombre. Pero ese niño, Peter Newton Ford, creció en un hogar donde su padre era poco más que una sombra. Tras solicitar el divorcio en 1959, Eleanor Powell obtuvo la custodia. Glenn no la impugnó. Tampoco se mantuvo en contacto. Durante los años de formación de Peter, Glenn estuvo casi completamente ausente. Ni cartas, ni llamadas, ni consejos cuando su hijo se enfrentó al mundo por primera vez. Peter dijo una vez que era mi padre biológico, pero no estaba allí. Mi padre amaba a las mujeres, amaba su trabajo, amaba todo menos ser padre. Glenn enviaba un modesto cheque mensual de manutención, justo lo suficiente para evitar que lo etiquetaran de irresponsable, pero nunca lo suficiente para llenar el vacío de una infancia vacía. Mientras protagonizaba películas como Hombres Valientes y Padres Devotos, Peter vivía con su madre y su abuela, en una casa donde el pasado nunca descansaba del todo. Aún más amargo era el hecho de que Glenn y Peter trabajaran juntos a menudo, especialmente en la serie de televisión Cadiz County durante la década de 1970. Pero en el set de rodaje, eran 2 colegas, más distantes que desconocidos. Sin abrazos, sin comidas compartidas después de filmar, sin miradas de orgullo de un padre a su hijo. Y entonces, el tiempo hizo lo que nadie podía detener. Glenn envejeció. Tras una serie de derrames cerebrales, perdió la capacidad de caminar. Su memoria comenzó a fallar, necesitaba una silla de ruedas y se volvió completamente dependiente de los demás. Fue durante este periodo que volvió a llamar a Peter, no como a un hijo, sino simplemente como alguien que necesitaba ayuda. Pero ahora, de nuevo bajo el mismo techo, ya no había pisos separados, solo un padre destrozado y un hijo intentando encontrarle sentido a su vida, rodeados por el sonido de las máquinas médicas y los fragmentos de un recuerdo que se desvanecía. Peter empezó a preguntar. Glenn empezó a contar historias que nadie había oído, asuntos ocultos desde hacía tiempo, miedos nunca confesados, una vida vivida al máximo, pero nunca vivida con sinceridad con la única persona que lo llamaba papá. En una entrevista posterior, Peter recordó: por primera vez, mi padre me miró fijamente y luego me dijo, ¿te acuerdas de cuando eras pequeño? Y entonces lo supe. Intentaba arreglar las cosas, tarde, pero sincero. Tras la muerte de Glenn, Peter publicó sus memorias, Glenn Ford, A Life, en 2011. No para condenar, ni para vengarse, sino para contar la historia que su padre había decidido mantener oculta toda su vida. Un hombre que una vez fue admirado por el mundo entero, amado por las mujeres más hermosas, pero que al final solo pudo pedirle al hijo que una vez abandonó que le escribiera 2 palabras que jamás podría decir por sí mismo: entendido. En la cima de su fama,
Glenn Ford era un hombre profundamente respetado en Hollywood, pero en sus últimos años, ya no era el Glenn Ford que el público conocía. Ya no tenía mirada firme, postura erguida, memoria vivaz ni sonrisa cálida y sincera. Tras cumplir 70 años, Glenn comenzó a sufrir una serie de derrames cerebrales, cada uno más grave que el anterior. Su sistema nervioso se deterioró, su memoria empezó a nublarse y su cuerpo dejó de obedecerle. Antes un hombre que caminaba con seguridad por los sets de rodaje, ahora dependía de una silla de ruedas, completamente dependiente de los demás. Durante este tiempo, Glenn no vivía con su hijo, sino con Pauline Kernan, una enfermera privada mucho más joven contratada para cuidarlo a tiempo completo. Pero la situación pronto se volvió sospechosa. Según Peter Ford, su padre confiaba plenamente en Pauline. Glenn había actualizado su testamento, dejándole la mayor parte de sus bienes, eliminando a casi todos los miembros de la familia. El punto de inflexión llegó cuando Peter descubrió que Pauline había emitido una orden de no reanimar, DNR, frente a la habitación de Glenn en el hospital, a pesar de que Glenn aún estaba lúcido, comunicativo y claramente deseaba vivir. Peter tuvo que ir a juicio, no para pelear por dinero, sino para defender el derecho de su padre a seguir con vida. Tras la audiencia, se revocó la orden de no reanimar, se revisaron las condiciones de la atención y se eliminó a Pauline como representante médica de Glenn. No fue solo una batalla legal, fue el último enfrentamiento entre un hijo y la sombra amenazante de un padre que había sido emocionalmente distante toda su vida. Tras la terrible experiencia, Glenn le pidió personalmente a Peter y a su familia que se mudaran con él. Para entonces, ya no era una leyenda del cine, ni un amante encantador, ni un padre negligente. Era solo un anciano, frágil, disminuido, aferrándose a lo poco que quedaba del único abrazo que finalmente se le había abierto. Glenn vivió unos años más en silencio. Dejó de actuar, de dar entrevistas, de escribir. En la casa de Beverly Hills, antaño un santuario de amor con Rita, antaño resonando con la risa infantil de Peter, ahora solo se oía el ruido de ruedas sobre baldosas, el suave zumbido de un respirador y suspiros que se desvanecían como la niebla al final del día. A las 4 p.m. del 30 de agosto de 2006, Glenn Ford falleció en silencio. Tenía 90 años. No hubo un gran funeral ni una despedida efusiva de Hollywood, pero por petición personal, las cenizas de su amado perro, Bismarck, el fiel compañero de cuatro patas que siempre había dormido a su lado, fueron enterradas con él en el cementerio Woodland de Santa Mónica. Un final apacible, pero no alegre, porque para el público siempre sería un símbolo, pero para él mismo, toda su vida pudo haber sido un largo viaje en busca de una sola cosa: el perdón de las mujeres que amó, el hijo que dejó atrás y el hombre con el que nunca hizo las paces del todo. Glenn Ford nunca fue una estrella ruidosa. No actuaba con gestos grandilocuentes, no hacía alarde de sus actos en pantalla ni se dejaba llevar por la publicidad en la vida real. Y fue precisamente por eso que Glenn se convirtió en el tipo de actor en el que toda una generación del público estadounidense confiaba, con el que empatizaba y que veía como un reflejo de sí mismo. Interpretó al profesor en Blackboard Jungle, al policía en The Big Heat, al granjero del oeste en Cowboy, al padre en Superman. En ninguno de los papeles abrumó al público. Los hizo sentir cercanos, seguros y con el corazón roto en silencio cuando fracasó. Los críticos alguna vez llamaron a Glenn Ford el hombre común en circunstancias extraordinarias. No era Clark Gable, ni Marlon Brando ni James Dean, pero era Glenn Ford. El compañero de escena con el que todos querían trabajar, el tipo de hombre que todos los espectadores creían real. A lo largo de una carrera de más de 50 años, Glenn Ford protagonizó más de 100 películas de prácticamente todos los géneros: cine negro, Gilda, The Big Heat, drama social, Blackboard Jungle, El Doctor y la Chica, westerns, 300 días de Yuma, El arma más rápida del mundo, Jubal, comedias, La casa de té de la luna de agosto, El cortejo del padre de Eddie, e incluso películas de superhéroes, como Superman. La película, 1978. En 1958, fue la estrella número 1 en taquilla en Estados Unidos, un título que pocos actores mantuvieron durante más de un año. Lo mantuvo durante 4 años, pero la amarga realidad es que pocos recuerdan a Glenn Ford hoy en día. No hay un imponente homenaje en Hollywood Boulevard,
ni un gran monumento conmemorativo tras su muerte, ni campañas de reestreno de sus películas clásicas como las dedicadas a Humphrey Bogart o John Wayne. En una entrevista, Peter Ford dijo: "Mi padre fue increíblemente famoso hasta su muerte, y en cuestión de meses, su nombre desapareció de las conversaciones de Hollywood. Quizás se debió a que Glenn nunca buscó la controversia, ni escándalos, ni crisis públicas, ni un final trágico como tantos otros íconos. Glenn Ford dejó este mundo tal como lo vivió, en silencio, con firmeza y sin suplicar ser recordado. Y es precisamente esa cualidad la que lo hace digno de ser recordado, porque su legado no reside en estatuas ni ceremonias, perdura en cada escena donde no actuó, sino que simplemente existió. Una mirada persistente, una línea contenida, un hombre que nunca fue perfecto, pero sí dolorosa e inquietantemente real. Glenn Ford nunca intentó convertirse en una leyenda, no luchó por ser recordado, no subió al escenario para deslumbrar y nunca usó su dolor para manipular la atención del público. Sin embargo, precisamente por eso se convirtió en uno de los artistas más difíciles de olvidar. Una vez que uno se sienta en silencio y mira tras el telón, su vida fue una serie de contradicciones, entre el amor y la distancia, entre la luz y la sombra, entre el hombre admirado por el público y el hombre que su familia nunca comprendió del todo. Amó a una mujer durante 40 años, pero nunca pudo casarse con ella. Abandonó a su única hija solo para regresar suplicando perdón cuando el tiempo casi se acababa. Alcanzó la cima de la fama y luego se desvaneció en el olvido sin mayor alboroto. Puede que Hollywood haya olvidado su nombre. Las películas que lo hicieron famoso quizá estén ahora guardadas en un baúl. Pero si alguna vez viste Gilda, te conmovió su mirada en el calor. Sentiste su presencia en Blackboard Jungle. Te reconfortó verlo como el padre de Superman. Entonces ya has tocado una parte del legado de Glenn Ford. Un legado no de títulos ni de medallas, sino del simple conocimiento de que un hombre así existió alguna vez. Tranquilo, resiliente y lleno de cicatrices invisibles. Si crees que leyendas como Glenn Ford, aquellos que se mantuvieron fieles a sí mismos hasta el final, merecen ser recordados, comprendidos y honrados, comparte esta historia. ¿Has visto alguna vez una película de Glenn Ford? ¿Qué recuerdas de él? Déjanos un comentario para que su nombre no caiga en el olvido. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más historias no contadas e inolvidables sobre las leyendas que amas.